Buenos días. El día de hoy vamos a hablar sobre la mazorca. ¿De acuerdo? El maíz, la planta de maíz. Esta que tenemos en nuestra imagen es la mazorca, que como tal es la infrutescencia de la planta de maíz, la cual va a ser modificada genéticamente, es decir, que su molécula del ADN va a sufrir algunos cambios dentro de su secuencia para ser denominada transgénica y codificar información genética que le va a permitir ser resistente a patógenos, a pesticidas y herbicidas. ¿De acuerdo? La planta de maíz consta de un tallo largo que puede alcanzar casi 2 metros de altura, hojas también largas y alternas, flores masculinas en forma de borla y femeninas como sedas. En la punta que cuando dan madurez dan lugar a mazorcas. Esta es la mazorca. El maíz dulce pertenece a la familia de las gramíneas y la especie sea maíz, variedad rugosa, la cual tiene sus hojas también son largas, alternas y paralelinervias, es decir, como todas las plantas de la familia de las gramíneas y abrazadoras. Las raíces son fasciculadas. La infrutescencia, que es esta, es la mazorca o panoja, formada por los granos o semillas. En este momento tenemos aquí los granos, cada uno de estos puntos amarillos, hechos en papel crepé, es una grano de la mazorca, ¿de acuerdo? Que significa toda la mazorca es una infrutescencia y cada grano de la mazorca es una semilla, ¿de acuerdo? Cada grano de la mazorca es una semilla que vemos aquí en papel crepé, ¿de acuerdo? El fruto está protegido por unas hojas grandes, que las vemos en este momento, las hojas verdes, que lo envuelven desde el pedúnculo hasta la punta, es decir, desde la parte más baja hasta la parte más alta. Esta es como tal la mazorca. Esta es como tal la infrutescencia. Ahora vamos a ver más detenidamente, vamos a adentrarnos hacia la mazorca. Vamos a ver ahora uno de sus granos. Bueno, ahora yendo de lo más grande a lo más pequeño, tenemos el grano de maíz que tenemos en este momento en la imagen, el cual fue hecho a partir de un empaque de grapadora, como lo podemos ver en este momento, el cual es una semilla derivada de la flor u ovario de la planta, ¿de acuerdo? De maíz, por lo que técnicamente es una fruta. El maíz modificado genéticamente mediante técnicas de ingeniería genética son los que se le han agregado genes de otros organismos. ¿Qué quiere decir esto? Que un carácter específico, como la resistencia a herbicidas o a plaguicidas o a patógenos, se da en otro organismo. Puede ser un virus, puede ser una bacteria, o puede ser otra planta o inclusive en animales. Este gen es extraído de ese organismo y es transferido a la planta de maíz, ¿de acuerdo? En donde a partir del momento que se hace la inserción de ese gen, la planta de maíz va a tener el carácter específico que se está buscando para que pueda tener esa característica de defensa o que le permita crecer sin enfermedades, ¿de acuerdo? Esa modificación genética se hace directamente en el ADN, que lo vamos a ver más adelante. Ahora bien, vamos a ver las partes del grano de maíz. En primer lugar está conformado por un pericarpio que estamos viendo aquí en morado. Como lo podemos ver, es todo el borde del grano de maíz, todo el borde, toda la parte superior del borde, todo lo que recubre al grano de maíz es el pericarpio. Al interior, en la parte carnosa, vamos a tener el endosperma, que lo vemos aquí en amarillo, el endosperma, ¿de acuerdo? Lo vemos en amarillo, que es la reserva de alimento para el embrión, que lo vemos en verde. El embrión es lo que tenemos aquí en verde y que va a tener la información genética para dar lugar a la nueva plántula. Es por eso que la siguiente imagen que vamos a ver es la imagen de una célula vegetal del embrión. ¿De acuerdo? Una célula vegetal para ir de lo más grande a lo más pequeño. Entonces a continuación vamos a ver la célula vegetal. En este momento estamos viendo la célula vegetal de la planta de maíz. Podemos ver la pared celular, podemos ver el retículo endoplasmático, la mitocondria, el aparato de Golgi y por supuesto lo más importante estamos viendo el núcleo, lo vemos aquí de negro. Esta fase azul que estamos viendo aquí al interior del núcleo es lo que consideramos y denominamos la cromatina, ¿de acuerdo? La cromatina es muy importante porque es donde se contiene el ADN de la célula, ¿de acuerdo? Pero este ADN se encuentra asociado a histonas, que es una forma de organización del ADN en una fase en la cual no se encuentra en reproducción ni en división celular. Es una fase o en la interfase, comúnmente conocida también, que es una fase de desarrollo de la célula. Entonces, mientras la célula está en desarrollo y sintetizando proteínas, se encuentra
en la cromatina, ¿de acuerdo? Que es esta azul que vemos dispersa dentro del núcleo negro que vemos aquí en este momento. Esa sería como tal la célula vegetal, ¿de acuerdo? Es muy importante tener en cuenta que la célula vegetal, a partir de las histonas, se genera la codificación de parte del ADN del material genético o la información genética que va a sintetizar proteínas. Cuando el ARN mensajero sale después de codificar, después de transcribir el ADN, pasa al retículo endoplasmático y allí con ayuda de los ribosomas va a sintetizar las proteínas, ¿de acuerdo? Entonces es muy importante porque esa es la función que tiene el ADN en la célula vegetal, sintetizar, tener la información genética para que a través de otros organelos se puedan sintetizar las proteínas y se pueda llevar a cabo las funciones propias de la célula vegetal. En este momento estamos observando la molécula de ADN en forma tridimensional, ¿de acuerdo? Como tal estamos viendo la doble hélice enrollada una sobre la otra, formando un giro que hace que la molécula se enrolle sobre sí misma, ¿de acuerdo? El ADN tiene la función de guardar información, es decir, contiene las instrucciones que determinan la forma y características de un organismo y sus funciones. Además, a través del ADN se transmiten estas características a los descendientes durante la reproducción tanto sexual como asexual. Podemos ver cómo se enrolla una cadena sobre la otra en este momento y como podemos ver cómo se genera una secuencia de giro. Una cadena se enrolla sobre la otra, una cadena se enrolla sobre la otra y están unidas a través de puentes de hidrógenos una cadena con la otra. ¿De acuerdo? Las dos cadenas de la molécula de doble hélice poseen una polaridad, son antiparalelas. ¿Qué quiere decir esto? Que una molécula va de 3' a 5' y la otra de 5' a 3'. ¿Esto qué significa? Que la aldopentosa, es decir, el azúcar del ADN que forma cada una de estas bolitas es un nucleótido. Cada una de estas bolitas es un nucleótido. ¿De acuerdo? Que está formado por un azúcar, una base nitrogenada y un grupo fosfato. Entonces, cada uno de estos nucleótidos se une al siguiente nucleótido a través de un grupo fosfato, ¿de acuerdo? Un enlace fosfodiéster. Hay, entre una bolita y la otra bolita hay un enlace fosfodiéster, ¿de acuerdo? Eso es muy importante tenerlo en cuenta porque es como si une un nucleótido a otro y los nucleótidos se van uniendo uno con otro hasta formar una cadena, la cual se va enrollando. Esta cadena tiene este sentido y la otra cadena tiene este sentido. La aldopentosa tiene una carbono, en el carbono 5 se une la cadena, al fosfato, que se une al siguiente nucleótido por el carbono 3, ¿de acuerdo? Entonces, esta de aquí abajo, por ejemplo, digamos que se une por el carbono 5' al grupo fosfato, mientras que el nucleótido de arriba, que es este azul, se está uniendo al azúcar, al fosfato, perdón, por el carbono número 3', entonces va en sentido 5', 3'. Y lo mismo ocurre con la otra cadena, la que va en sentido contrario, que es esta, pero esta en sentido contrario se va uniendo 5', 3', es decir, el carbono 5' va primero y el 3' va después, va más abajo. Y así va una cadena girando una sobre la otra. ¿De acuerdo? El ácido desoxirribonucleico es un compuesto que está conformado por la unión de dos polinucleótidos, que son las cadenas que ya hablamos, cuya pentosa es la desoxirribosa y las bases nitrogenadas son adenina, guanina, timina y citosina. Esta molécula no tiene uracilo en su estructura, pues el uracilo pertenece al ARN. Las dos cadenas de polinucleótidos se mantienen unidas entre sí por puentes de hidrógeno, que son los que estamos viendo en este momento representados por los palillos. ¿De acuerdo? Cada nucleótido es una bolita de plastilina y está unido al otro nucleótido de la otra cadena a través de los palillos que son los puentes de hidrógeno. ¿De acuerdo? Pero hay una regla fundamental. Una adenina solo se puede unir con una timina, es decir, la adenina en este momento sería la bolita de color piel, solo se puede unir con una timina de color azul. Por ejemplo, la timina de color azul solo se puede unir con una adenina, pero se pueden mezclar entre sí de una cadena a otra. La adenina puede estar acá y seguirle en la misma cadena la timina, pero para unirse de una cadena a otra solo pueden estar unidas adenina y timina, ¿de acuerdo? Eso es muy importante tenerlo en cuenta.
y la guanina solamente con la citosina. En este momento tenemos de color rojo la guanina, ¿de acuerdo? La guanina está de color rojo, mientras que la citosina está de color amarillo. Solamente una guanina se puede unir a una citosina a través de puentes de hidrógeno, pero estas pueden ser seguidas en la cadena de la misma cadena del ADN, ¿de acuerdo? Esto es importante tenerlo en cuenta. Bueno, ahora a continuación vamos a examinar la molécula de ADN más al fondo. Vamos a ver la estructura de un nucleótido. A continuación vamos a ver los nucleótidos, que son la unidad funcional del ADN. Podemos ver que están conformados por una base nitrogenada, por una aldopentosa y por un grupo fosforilo, ¿de acuerdo? En este caso lo que se está dando es que en la base nitrogenada tenemos átomos de carbono en color piel, este y este son átomos de carbono. Podemos ver los nitrógenos que están en color amarillo, este y este. Podemos ver los hidrógenos en color azul, este y estos de color azul, y los oxígenos de color rojo, ¿de acuerdo? Oxígenos de color rojo. Perfecto, ahora vamos a ver la aldopentosa. La aldopentosa está conformada por átomos de carbono, como este, como este, como este, como este, como este. Se contabilizan 5 a partir del carbonilo, que es este que está aquí es el carbonilo, que está unido al oxígeno y al hidrógeno, es el grupo carbonilo, y está contado 1, 2, 3, 4, 5. Cuando hablábamos de 5', 3' en la estructura del ADN en la imagen anterior, hablábamos de que, por ejemplo, acá se está uniendo al carbono 5. Este grupo fosfato se está uniendo, fosforilo, perdón, se está uniendo al grupo 5, ¿de acuerdo? Al carbono 5. Y cuando se une por debajo, se une por el carbono número 3, el 1, 2 y 3, se une por este. Entonces, cada nucleótido se une por un lado por el 3' y por el otro lado por el 5'. Y la cadena siguiente se une de la misma manera, pero en sentido contrario, por el 5' a 3' y de 3' a 5'. ¿De acuerdo? Esas son las particularidades del nucleótido. Las pentosas se unen a las bases nitrogenadas, dando lugar a unos compuestos denominados nucleósidos. Este más este nos da nucleósido. ¿De acuerdo? La unión se realiza mediante un enlace N-glucosídico. Este enlace de acá se llama N-glucosídico entre el nitrógeno y el carbonilo. ¿De acuerdo? Y uno de los átomos de nitrógeno de la base nitrogenada, el de la posición 1, si esta es pirimídica, esta es una base pirimídica porque es timina de un solo anillo. Es una base pirimídica de timina, por lo tanto la posición es 1 y se une el nitrógeno de la posición 1 con el carbonilo en la posición 1, formando un enlace N-glucosídico, ¿de acuerdo? Y sería la posición 9 si fuera púrica, es decir, de 2 anillos, la base nitrogenada de 2 anillos. Pero como es de solo un anillo y es timina, se une por el 9 y por el posición 1 y por el posición 1, ¿de acuerdo? Carbono posición 1, nitrógeno posición 1. Perfecto. La desoxirribosa, que es esta, es una aldopentosa que es un monosacárido, con 5 átomos de carbono, como los habíamos contado, y conteniendo un grupo funcional aldehído. En el grupo aldehído del átomo de carbono 1 es donde se unen las bases nitrogenadas, como veníamos hablando. ¿De acuerdo? Las bases nitrogenadas son compuestos heterocíclicos, que gracias al sistema de dobles enlaces, como podemos ver este doble enlace acá, este doble enlace acá, este doble enlace acá. Gracias a este sistema de dobles enlaces conjugados que poseen en sus anillos, poseen un acusado carácter aromático, siendo su conformación planar o casi planar, es decir, su estructura tridimensional es casi la que estamos viendo en este momento, no hay una forma geométrica, sino planar, ¿de acuerdo? Sus átomos de nitrógeno poseen pares electrónicos no compartidos que tienen tendencia a captar protones, lo que explica su carácter débilmente básico, ¿de acuerdo? También es importante tener en cuenta que esta base nitrogenada va a formar puentes de hidrógeno, que puede ser entre este nitrógeno y este hidrógeno, perdón, y el siguiente, la base nitrogenada siguiente, entre la timina y la adenina, por ejemplo, se forma un enlace de nitrógeno a través de este hidrógeno, por ejemplo. Entonces,
se forman puentes de hidrógeno, ¿de acuerdo? Los nucleótidos resultan de la unión mediante el enlace éster de la pentosa de un nucleósido con una molécula de ácido fosfórico. Este es un enlace éster, este que estamos viendo aquí, entre el ácido fosfórico, que es este, y este es un enlace éster, ¿de acuerdo? Que generando agua, que se puede generar en cualquiera de los grupos hidroxilo de la pentosa, ¿de acuerdo? Perfecto. Esto es como tal la explicación del nucleótido y de los maíz de la mazorca transgénica. Que tengan un buen día. Hasta luego.